Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Pues como veis tenemos una subida muy fuerte al final del día de ayer. Se alcanzó un acuerdo de alto el fuego para negociar la posible finalización de la guerra. Eso no quiere decir que la guerra haya terminado, simplemente hay un alto el fuego, se ha restablecido el tráfico por el estrecho de Hormuz, que era lo que se pedía por parte de Donald Trump. Esa era la amenaza, que si no se abría el tráfico, pues que iba a atacar con toda la violencia posible. Eh, no quiere decir, como digo, que vayamos a terminar el conflicto, pero sí que ha aliviado mucho a los mercados porque de alguna manera, pues lo que molesta a los mercados es que sea un sitio por donde se comercia petróleo, porque si no fuese así, a los mercados no les importaría prácticamente nada lo que esté pasando en esa zona, ¿no? Pero como es un punto estratégico del petróleo y la energía ahora mismo es, digamos, lo más clave que hay ahora mismo en economía, entre la energía y el agua son las dos cosas económicamente ahora mismo más importantes, pues influye mucho en los mercados, ¿no? Entonces hemos visto este alivio, un alivio que de momento pues es temporal de 2 semanas, porque el acuerdo de alto el fuego es 2 semanas. No está garantizado que vayamos a estar 2 semanas en alto el fuego, es decir, si en algún momento se tuercen las cosas, puede que dentro de 3 días volvamos a estar en una situación de conflicto, pero de momento alivio y parece que el comercio se reanuda y eso va a aliviar un poquito también la presión sobre el precio del petróleo. Estamos viendo una caída del 13,72% del precio del petróleo. Eh, Tremendo, por debajo de los 100, 94,27. Ya lo estábamos diciendo que en cualquier momento iba a producirse esa caída y que esa caída iba a dar lugar a subidas muy fuertes en los mercados. Que nos estaban dando estos días, los mercados estaban acumulando los inversores en las zonas de suelo, pero no estaban acumulando con toda la fuerza que lo hubieran hecho sabiendo que el petróleo iba a bajar, ¿no? Había esa cobertura de los inversores en el petróleo, de lo que estaban comprando en acciones, porque los mercados se han mantenido en positivo estos últimos días, a pesar de que el petróleo estaba por encima de 110. Y sin embargo, pues ahora cuando ha caído fuertemente el petróleo, los mercados se han disparado. Estamos con una subida del 4,72% en el DAX alemán, fijaros, ha dejado un hueco tremendo en el gráfico, saltándose pues un montón de resistencias de golpe. Tiene otro hueco más arriba que cerrar, que podría cerrar en las próximas jornadas si el mercado continúa de forma tan positiva. Y tenemos un salto también importante en los futuros del SP500 en el día de hoy con un 2,76%, sumado al cierre de ayer, que fue una subida tremenda, como veis ahí, una vela brutal, que nos puede poner en máximos más rápido de lo que la gente se piensa. Hay un movimiento ahora mismo en los mercados brutal y hay una cantidad de dinero que, bueno, ha apostado fuerte por las acciones en estas últimas semanas en la zona de mínimos y que van a llevar los mercados a máximos muy probablemente durante este año y no tardando tanto. Se puede retrasar un poquito porque todavía, como digo, estas 2 semanas de tregua no nos garantizan que vaya a haber un final al conflicto. Pero creo que el conflicto se va a cerrar tarde o temprano. No va a ser largo, ya lo dijimos. No tiene ningún sentido. Había gente que decía, no, se puede alargar como Ucrania. No tiene ni pies ni cabeza decir eso. Ni pies ni cabeza. En Ucrania se pueden tirar 20 años de guerra y no va a pasar nada a nivel económico. Aquí no pueden estarse 6, 7 meses de guerra porque destruyen la economía mundial, ¿vale? Así que evidentemente no hay ningún incentivo a que siga la guerra, ¿vale? Tardará más o menos en llegarse a un acuerdo. Se llegará a un acuerdo o por las malas o por las buenas, ya lo dijimos. O sea, no, ahora mismo parece que quieren ir por las buenas, pero si no se llega a un acuerdo, será por las malas. Pero el conflicto se acaba. O sea, que se acaba es seguro en poco tiempo. No va a durar mucho. Porque ya digo, o por las buenas o por las malas. No se puede enquistar un conflicto en esa zona. ¿Vale? Eh, Bien, dicho esto, los mercados están rebotando en general muy fuerte y Bitcoin en particular también. Tenemos una subida importante en el día de ayer. Ya dijimos que a nada que se terminase el conflicto subiría un 7% el mercado y nos pondríamos fácilmente en 74.900. Estamos muy cerca de conseguir eso.
Hemos llegado a donde dijimos que llegaríamos esta semana. Decíamos los 71.300 prácticamente seguro y que probablemente incluso los 72.815. Y ya hemos tocado ahí como resistencia. Y ahora estamos un poco a la expectativa de lo que pase en Estados Unidos con la apertura. Vamos a ver qué pasa. La subida ha sido muy fuerte, pero también es verdad que estábamos muy comprimidos. Y más en Bitcoin. Bitcoin estaba más comprimido que el resto de mercados porque veníamos de una caída anterior a todo este conflicto de un 50% que no tenía nada que ver con el conflicto. Lo digo porque hay mucha gente que se inventa la teoría de que no, pues igual se anticiparon. Ya se va a anticipar solo Bitcoin y el resto de mercados son tontos y no venden antes sabiendo que va a haber un conflicto, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. La caída anterior fue algo propio de Bitcoin solo, y estábamos ya muy presionados a la baja y sin embargo cuando se ha iniciado este conflicto Bitcoin se ha mantenido prácticamente en todo momento en positivo desde el inicio del conflicto. Esto tampoco quiere decir que la guerra le venía bien a Bitcoin y por eso se ha mantenido en positivo, no, la guerra le ha venido mal a Bitcoin. Bitcoin si no hubiese habido guerra ya estaríamos en 83.000 probablemente hace tiempo, porque el rebote que empezó eh, en marzo nos pilló en medio de la guerra y ya estamos rebotando para subir hasta los 83.000. Y sin embargo, la guerra, claro que nos ha perjudicado. Lo que pasa que no nos hemos visto en negativo, pero eso no quiere decir que no haya sido perjudicado Bitcoin con la guerra. Evidentemente, si no llega a haber guerra, ya hubiéramos subido antes. Y se está demostrando ahora. Y se va a demostrar cuando las cosas vayan todavía mejor. Ahora todavía no hemos roto la resistencia clave. Una vez que rompa los 74.900 se confirma el doble suelo enorme que tenemos ahí. Un doble suelo que cambia toda el movimiento bajista desde los 126.000 a los 60.000 y que da la vuelta a esta tendencia y empieza a formar una tendencia alcista más de medio a largo plazo para los siguientes años, ¿no? Para eso, de todas formas, le queda tiempo porque tiene que romper, como decíamos ayer, tanto los 74.900 para terminar de formar el doble suelo como la línea bajista y luego tiene que consolidar esa zona y consolidar esa zona tarda meses. Fijaros que cuando salimos del último movimiento bajista importante, aquí en la zona de 2022, finales de 2022, bueno, rompió al alza, volvió a caer otra vez hacia la zona de ruptura, volvió a subir y aquí se estuvo meses. Aquí pasó desde marzo de 2023 hasta octubre, un montón de meses, hasta que arrancó realmente un movimiento alcista que rompió los máximos anteriores. Aquí seguramente tardará mucho también en conseguir acercarse a los máximos anteriores, muchos meses. Esta consolidación de aquí, esta consolidación que vemos en esta zona, muy probablemente se produzca aquí, al romper el doble suelo que tenemos aquí. Posiblemente aquí, en esta zona, un segundito, que no estaba con el pincel, en esta zona se producirá algo parecido a esto, ¿vale? Entonces estaremos muchos meses, fijaros, desde marzo hasta octubre. Esos son marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 8 meses. O sea, podría estar tranquilamente 8 meses en esta zona, tocando máximos en la zona de 93.000 y volviendo a caer a la zona de 74.500 o una cosa así. Podría estarse 8 meses haciendo eso, antes de arrancar ya y sí ir a acercarse otra vez a la zona de 110.000, 113.000, para luego volver a consolidar seguramente otra vez en esta zona y ya después volver a arrancar. O sea, estamos hablando de que posiblemente hasta 2027 no volvamos a la zona de máximos. Y tampoco quiere decir que la vaya a superar en 2027. Quizás hasta 2028 no supere esos máximos y suba un poquito por encima. O sea que va a ser largo, pero lo que sí que tenemos claro, o por lo menos yo lo tengo claro, es que esa zona es una zona de suelo y que los 60.000 es muy probable que hayan sido ya el mínimo. Como dijimos en un vídeo, por cierto, hace un mes y pico, en el que dábamos dos escenarios. Uno, que el escenario más optimista era que los mínimos ya habían sido en 60.000 y el otro escenario era que todavía le quedaba un pequeño retroceso hasta 56.700. Pero ese segundo escenario ya lo podemos ir descartando porque el mercado nos está diciendo precisamente que no, que los 60.000 ya han sido el mínimo probablemente. Ayer decíamos que el recuento de ondas de Elliot ya había terminado en esos 60.000
y estamos empezando a construir un suelo importante. Ese suelo importante todavía se tiene que consolidar, se tiene que confirmar, pero parece que todo apunta a eso. Daros cuenta que todavía estamos con un menos 43% desde máximos, cuando la bolsa, en el día de hoy, el SP500 está solamente en un menos 3% del máximo. Es decir, el SP500 prácticamente está en máximos. El potencial que tiene Bitcoin es enorme comparado con el del SP500. Y no digo nada contra otros activos también, como el oro, por ejemplo, que también está subiendo hoy, pero que tiene mucho menos potencial que Bitcoin, evidentemente. Bien, dicho esto, como digo, tampoco podemos echar las campanas al vuelo, van a ser 2 semanas otra vez de incertidumbre, que en algún momento pues volverá a haber algún escarceo, seguramente que hay grupos descontrolados por la zona que intentarán hacer por su cuenta la guerra y habrá algún, pues eso, algún retroceso, algún paso atrás, pero si más o menos se va manteniendo el tráfico en el estrecho, que es lo que está tensionando a los mercados, ese precio del petróleo alto, si se mantiene el tráfico, aunque haya ciertos escarceos militares en la zona, mientras el petróleo se mantenga bajo o siga cayendo, los mercados seguirán recuperando y seguirán comportándose bien. ¿Que repunta el petróleo porque otra vez se habla de que se puede cortar el tráfico de nuevo? Pues entonces el mercado volverá a corregir algo. Hasta que no rompamos claramente las resistencias, todavía estamos en una situación un poco delicada, pero se va viendo el horizonte más despejado en las próximas jornadas. En gráficos se ven, ya se estaba viendo claramente la posibilidad de estas recuperaciones, pero lo vamos a ver todavía mejor. Gráfico mensual. Fijaros que está apoyándose en la línea de tendencia principal. Bueno, se apoyó hace 2 meses en la línea de tendencia principal. Esta la voy a borrar de momento y luego la voy a volver a poner. Esta es la línea principal, la que viene desde los mínimos de 2018. Aquí es verdad que durante el COVID se salió una mecha por debajo, pero fijaros que el cierre fue muy por encima de esa línea, por lo tanto, el mínimo de 2018 junto con el mínimo del 2023, que son los mínimos de los dos ciclos, a pesar de este punto intermedio del COVID que se salía un poco de la situación del ciclo, que en ese momento, si no llega a haber COVID, no tenía que haber caído a esos niveles. O sea, fue una caída también un poco fuera de contexto, que no venía a cuento, ¿no? Pues estos dos mínimos anteriores de las correcciones importantes que tuvo Bitcoin, unidos por esa línea, pues nos da prácticamente el suelo que hemos tenido en el mes de febrero. Y a partir de aquí, fijaros cómo el mes está empezando a ser ya positivo. Y si volvemos a poner la línea que teníamos antes y tomamos en cuenta el mínimo en la mecha del COVID por el mínimo del año 2023, esa es la línea de resistencia que tenemos, es decir, el rebote de este gráfico mensual nos llevará hacia esta línea roja y estamos hablando de por encima de 90.000 en los próximos meses, objetivo para alcanzar. Gráfico semanal también claramente alcista y nos falta solamente romper los 72.815, pero tenemos semana por delante para conseguirlo todavía y si no es esta semana, si nos quedamos ahí al borde, la siguiente puede ser la buena. Pero podemos ir rápidamente hacia los cuerpos de la vela de las semanas del 31 de marzo de 2025, del 7 de abril de 2025. Esa zona sería los 78.341. Hasta ahí podría ir en las próximas 2 semanas. O bien en esta o bien en la siguiente. Esta ya es demasiado lejos igual, está un poco, sería una subida demasiado fuerte, pero para la siguiente es factible, o para dentro de 2 semanas, es factible atacar esa zona de los 78.341. Y en el gráfico semanal, como digo, la cosa mejoraría bastante. También tenemos una línea de tendencia bajista en este gráfico semanal, que no la tengo dibujada, pero que la podemos poner ya, que es esta. Vamos a dejarla solo en gráfico semanal para que no salga más líneas en el gráfico diario ni nada más. Vamos a ver, visibilidad, semanas solamente, ok, ¿vale? Y en cuanto superemos esa línea bajista será otro hito importante para salir de esta corrección que hemos tenido. Diario ya estamos viendo un doble suelo en formación, la línea de corto plazo bajista rota claramente, mucha fuerza en la subida de hoy, nos hemos frenado en primera resistencia, tenemos resistencias dos importantes, 72.815, 74.909 y en el gráfico horario
pues también, bueno, tuvimos ayer un pequeño retroceso para consolidar un poco el escape de la línea bajista y después arrancó con mucha fuerza, rompió la resistencia que nos había dejado durante el día en 69.980, rompió la de los 71.577 y está intentando consolidar por encima de esa zona de 71.577. Si pierde esta zona, consolidará el nivel inferior para después volver a arrancar. Bueno, más o menos eso es lo que tenemos. Y ahora vamos con las altcoin, un repaso rápido. La dominancia en 59,22 ha subido mucho también estos días. Eso quiere decir que el dinero ha entrado en el activo importante, en Bitcoin. Tenemos a AVE todavía en negativo. Ayer recuperó un poco al cierre, pero ya veis que ha tocado mínimos muy bajos. La tendencia sigue siendo fuertemente bajista contra Bitcoin. Cardano lo mismo, en mínimos prácticamente rebotó, pero la tendencia también es claramente bajista en los últimos meses contra Bitcoin, como casi todas las altcoins. BGB rebota un 0,38%, pero fijaros qué caída también en el día de ayer. Los exchange no andan en su mejor momento ahora mismo, también BNB cayendo un 0,79%. Y ya expliqué muchas veces por qué. Ha bajado el volumen mucho, eso les baja el beneficio, eso baja el uso de sus propios tokens. En el caso de BGB todavía es peor porque se tiene que adaptar a la regulación MiCA. En el caso de Binance ya está adaptado, con lo cual no tiene ahí un perjuicio adicional. Es simplemente una parte de la actividad de los exchange que al final en momentos en los que los inversores andan de capa caída pues tienen menos ingresos evidentemente, pero esto con este repunte que estamos teniendo y posiblemente con la reactivación del movimiento alcista pues volverán a tener mejores rendimientos dentro de un par de meses posiblemente. Ethereum, que es de las que mejor se ha estado comportando, vuelve a la carga, vuelve a por la resistencia de los 0,03143. Al final, como es la que ha tomado como la bandera eh, para hacerse resistente a tecnología cuántica, pues parece que el mercado pues está premiándole con movimientos al alza, ¿no? Y parece que sigue con ese buen aspecto técnico de momento. Solana, por el contrario, y siendo competidor de Ethereum, pues se está comportando bastante mal. Eso quiere decir que está perdiendo la batalla. Al final, ya lo hemos dicho un montón de veces, la gente que cree que las altcoins son una buena inversión, pues no son conscientes de que si tienen varias altcoins, como diciendo para diversificar, en realidad no están diversificando nada, están haciendo apuestas por cosas que si a una le va bien, a otra le va mal, con lo cual estás quitándote beneficio si no aciertas con el caballo ganador, ¿no? Cuando con Bitcoin ya sabes que es el caballo ganador a ciencia cierta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito esa la batalla, ¿no? Tron sube un 0,92%, pero fijaros que ayer cayó mucho y se está acercando a esa línea de tendencia. Si la pierde podría caer bastante, así que cuidado. XRP rebota un 0,42%, perdió un soporte en 1958, pero parece que el siguiente soporte no se aleja de él, lo ha perdido ligeramente también, pero no lo podemos dar por muerto, esa zona de 1931, y parece que lo quiere recuperar. Y Zcash pues vuelve a subir, ya dijimos que si rompía esta zona se podía ir a estos niveles de 0,0, a esta zona, vamos, estos cuerpos de estas velas del 14 y 15 de febrero y hacia ahí ha ido, y si lo sigue rompiendo pues seguirá yendo más hacia arriba, hacia este nivel de aquí por ejemplo, que son los 0,005336. Eran las dos que mejor pinta tenían, tanto Ethereum como Zcash, y las dos se han comportado relativamente bien comparado con el resto, ¿no? El resto pues no tiene tan buena pinta, algunas de ellas incluso mala pinta, como es el caso de AVE, como es el caso de BNB, como es el caso de BGB. Aunque también creo que ya poco más de caída les queda, pero el aspecto técnico desde luego no es bueno. Así que bueno, pues ese es el repaso, dejamos Bitcoin ahí en 71.700. Vamos a ver por qué es día importante, si hoy volvemos a subir, si hoy volvemos a atacar la resistencia y somos capaces de superar los 72.815, estaremos dando un buen golpe en la mesa. No es obligatorio, evidentemente, que hoy lo haga, pero si lo hace, sería la primera vez en mucho tiempo que encadenamos 2 días fuertes de subida, porque hemos tenido días interesantes, como por ejemplo el día 4 de marzo, pero luego vinieron caídas fuertes. Hemos tenido día interesante como el día 16 de marzo que rompió la resistencia, pero luego tuvimos caídas. No se consolidó la subida, ¿no? Hemos tenido una subida muy fuerte el día 23 de marzo, pero luego tampoco se consolidó la subida. Es decir, necesitamos
que después de, digamos, iniciarse la mecha, continúe. En el momento que consigamos eso, el mercado nos estará dando una señal de que esta vez sí, de que esta vez no es un rebote dentro de la formación del suelo para seguir formando el suelo más adelante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Todavía tenemos además tiempo para romper. Hasta el día 30 de abril todavía la línea de tendencia está por encima de los 74.900, así que tenemos todo ese tiempo desde ahora hasta el 30 de abril para romper esa resistencia de los 74.900 y atacar la línea bajista, porque en ese día coincidirían y se podrían romper las dos a la vez. Pero también podría ocurrir que rompamos antes, toque la línea, retroceda de nuevo a las zonas de soporte o bien de 74.900, 72.800 y después arranque y rompa la línea bajista. Así que bueno, todavía tenemos mucho, mucho camino por delante, muchas cosas que ver. No está nada claro todavía lo que vaya a pasar en Oriente Medio. Lo que sí que yo tengo claro, clarísimo, es que quieren acabar cuanto antes con el conflicto. Eso sí, pero no tengo claro que vaya a ser por la vía de la negociación que estamos ahora o por la vía de la masacre total que estuvimos rondando estos últimos días con tantas amenazas que hubo, ¿no? Entonces yo no tengo claro por cuál de las dos vías se va a terminar, pero que se va a terminar pronto, sí. Tarde o temprano, en las próximas semanas, de alguna manera o de otra se va a terminar, porque no se puede sostener. Económicamente no se puede sostener. Es como si eh, no sé, de repente tú quieres, por ejemplo, imaginaros, quieres regalar bitcoins en una página web y quieres regalar no sé cuánto al día, pues llega un momento que no lo puedes sostener porque no tienes bitcoin suficiente para regalar tanto al día, ¿no? Pues esto es lo mismo, tú no tienes suficiente dinero para financiar una guerra que te está destruyendo la economía con el precio del petróleo alto, entonces en algún momento se tiene que acabar. ¿Cómo? Pues no lo sé. De manera dramática o de manera negociada, me da igual, pero se tiene que acabar. O sea, es insostenible de ninguna manera un conflicto largo en esa zona. Y los mercados lo saben. Por eso estábamos subiendo ya estos últimos días, porque sabían que de alguna manera se tiene que acabar. O sea, no sabían si iba a haber una tregua hoy, no sabían si iba a haber un ataque hoy, pero estaban comprando. La bolsa estaba rebotando ya desde hace unos días, porque saben que pase lo que pase, no puede durar mucho más. ¿Vale? Entonces tendremos nuestros altibajos, volveremos a tener seguramente algún día malo, algún día en el que el conflicto vuelva a parecer que se reactiva, pero el mercado sabe que esos escarceos no pueden durar mucho y que en algún momento se va a terminar. De hecho, es que creo que vamos a tener un rally importante en las bolsas y vamos a superar los máximos históricos no tardando tanto. Estamos a un 3% nada más del SP500 de su máximo. No creo que tardemos mucho en romper esos máximos. ¿Vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.